Buenos días, una vez más voy a presentarles a ustedes un ensayo audiovisual acerca de la poesía venezolana del siglo XX y que tiene que ver con la década del 60. La década del 60 es una década muy importante para nosotros, no solo desde el punto de vista del movimiento poético, sino también desde el punto de vista del movimiento cultural, porque prácticamente Venezuela desde 1930 y en 30 años ha logrado equilibrarse, ha logrado desarrollar un movimiento cultural completo en donde se atienden a todas las disciplinas, a todos los quehaceres, en donde se ha creado una infraestructura tanto en términos de recurso humano como en términos arquitectónicos. Digamos, se ha profesionalizado el ámbito cultural. Un pintor, un poeta, un escritor, un narrador, un investigador, son profesionales, estudian en las universidades, estudian en los institutos universitarios. eh, Tenemos todo un movimiento en el que se agrupa la continua inversión y el continuo desarrollo del movimiento cultural venezolano. Eso es importante. Y en buena medida en los 60 llegamos a un momento que yo diría de una completa plenitud, en el sentido de que, si bien es cierto que tenemos una consolidación y una plenitud en nuestra poesía de la década del 50, en la década del 60 se va a presentar algo muy valioso, muy importante, que es que esta plenitud se va a diversificar. Yo diría que es la diversificación de la plenitud conseguida en los años 50. Y tiene sentido porque de alguna manera se amplía el radio de acción del movimiento cultural, es decir, el movimiento cultural le llega a muchas más personas, le llega a mucho más público, y además de eso, pues es el acompañante natural al movimiento. Y en el caso de la poesía ocurre más o menos lo mismo que ocurría en la pintura y que ocurría en la música, que ocurría incluso en el cine, en la dramaturgia y, por qué no, en las telenovelas también. Es decir, el movimiento cultural venezolano en los años 60 se diversifica. Se diversifica ya de un modo este, que a medida que pase el tiempo será revalorizado o este, actualizado. Es decir, mi opinión es que en los años 60 el movimiento cultural venezolano se diversifica, es decir, diversifica la plenitud que ha conseguido en los años 50. Y esto permite que las décadas siguientes lo que tengamos sea un proceso de actualización. Y esto tiene sentido especialmente por el hecho de que cuando nosotros vamos a hablar de dos poetas, que son Ramón Palomares y Rafael Cadenas, para estudiar esa década, lo hacemos con la conciencia de que estamos hablando de dos autores que están partiendo ya de una línea nacional. Estamos hablando ya de una diversificación de la línea nacional, de los productores nacionales o de los autores nacionales, o, si se quiere, de nuestra tradición venezolana propiamente. Y esto tiene también una gran importancia, porque tanto Ramón Palomares, que es un desarrollador de la línea abierta por Miguel Ramón Utrera, que deriva al mismo tiempo de Lazo Martí y por lo tanto de Andrés Bello, esta línea va a ser utilizada como fundamento para su diversificación. Es decir, Palomares, dentro de esta tradición localista, dentro de esta tradición de la relación con el entorno geográfico, Palomares va a conseguir actualizar, reinventar, para decirlo más precisamente,
reinventar la tradición localista en Venezuela. Y este reinvento lo convierte al mismo tiempo en un autor cercano a las vanguardias, cercanos a la experimentación. Y esto atiende también una necesidad porque Palomares se corresponde con su ámbito poético. Palomares es un lector de poesía. Palomares, que es sin duda alguna un cultor, también es un intelectual. Es decir, y esto es importante decirlo porque creo que nos permite entender mejor a Ramón Palomares. Porque Ramón Palomares utiliza lo popular. De hecho, él viene de lo popular, él viene de esa habla popular, también viene de esa tradición versificadora popular y está determinado por Escuque, que es un pueblo, que es un lugar físico, real, que le aporta las imágenes, que le aporta el material onírico con el que en buena medida va a desarrollar sus imágenes. Es un autor con unas imágenes sorprendentes, porque ya en Venezuela, como lo dijimos anteriormente, Juan Sánchez Peláez, Alfredo Silva Estrada, Ida Granco, Ana Enriqueta Terán, Enriqueta Arbelo Larriba, habían utilizado la modernidad, la experimentación en la imagen, en la metáfora. Y esto es importante porque es un rasgo que determina la modernidad, la actualidad, la vanguardia del siglo XX, el trabajo sobre la imagen poética. Y en ese sentido, Palomares está dentro de ese ámbito, está dentro de esos lectores y de esos creadores que se han nutrido del surrealismo, que se han nutrido del dadaísmo, que se han nutrido de la poesía contemporánea francesa, tanto en su parte experimental como en su parte más poética, y es un hombre que viene de una cultura literaria. Y eso es importante porque además de su valor como cultor popular, entonces viene el valor como artista de la palabra, porque entonces es la concepción del arte de la poesía, que desde el arte de la poesía nadie menosprecia a lo popular. Es un error. De hecho, como lo he dicho en otras ocasiones, y tenemos el ejemplo de Palomares, Palomares trabaja con un fundamento tradicional, con un fundamento popular, pero es un poeta también. Y esto es importante. Un cultor de poesía es diferente a un poeta, lo cual no quiere decir que a ese cultor de poesía se le pueda llamar poeta. Se le puede llamar poeta tranquilamente, porque es un articulador de poesía. Pero la diferencia entre el cultor y el poeta es que el cultor está dentro de un formato, mientras que el poeta está dentro de una dimensión. Y esa dimensión utiliza ese formato, pero utiliza otros formatos. Y de hecho consigue variantes, variables, matices con esas otras opciones que tiene desde el punto de vista del arte de la poesía. Palomares entonces es un poeta que viene de lo popular, que es un cultor popular, pero es un poeta que además tiene el gran aporte de ser una diversificación de la línea abierta por Andrés Bello, continuada por Lazo Martí, reiniciada con Miguel Ramón Utrera y, por qué no, también cultivada con Enriqueta Arbelo Larriba. Y esto es interesante porque no estamos hablando de un regionalismo tampoco, ¿no? Ni estamos hablando de un criollismo, que son movimientos de la literatura venezolana. No, no estamos hablando de esos movimientos. Estamos hablando más bien del sentido poético. Y estamos hablando de una línea localista que convierte al paisaje en poesía, de la cual
Palomares es un derivado. Él diversifica esta línea y es uno de los grandes aportes de su poesía, porque, digamos, yo he escuchado muchos comentarios y he leído muchos comentarios con Ramón Palomares y muchos críticos y muchos poetas lo consideran un poeta surrealista, por ejemplo, o con influencias surrealistas. Lo cual no es descabellado, tiene sentido, es coherente. Sí puede decirse que es un poeta surrealista por la influencia que ejerció el surrealismo en su poesía. Eso es cierto y hay que reconocerlo, ¿no? Pero evidentemente, ¿qué pasa entonces con su aspecto popular, su aspecto de cultor popular de la palabra, en este esquema de llamarlo un poeta surrealista, ¿no? Es por lo tanto un poco delicado a la hora de hablar de Ramón Palomares obviar que se trata simplemente de un poeta contemporáneo de la línea local, para decirlo de una manera más simple, más sencilla y más asequible. Y hace este gran aporte porque no es el formato propiamente, pero cómo maneja las estrofas Ramón Palomares. Las maneja de una manera magistral, Y digamos, es una de sus capacidades técnicas para poder envolverte en este mundo, porque es como si él te presentara un mundo en cada poema. Este mundo te absorbiera, como si tú intervinieras en ese mundo. Es como un llamado a ese mundo que es el texto. Y ese logro de Palomares, digamos, estaría relacionado con lo mítico y nuevamente estaría relacionado con el culto popular a lo mítico. Que en realidad vemos que es una relación muy estrecha. Lo que ocurre es que el cultor tiene su especificidad y el poeta tiene su especificidad. Podríamos decir que en el caso de Palomares y de otros poetas venezolanos que tienen las mismas características, es decir, que vienen del culto popular, pero han hecho poesía. Y fíjense ustedes que uno se da cuenta porque la poesía se separa un poco del baile o se separa un poco de la fiesta, porque es algo más íntimo, es algo más personal. Es decir, el poeta está al mismo nivel que la tradición. Y es un poco lo que diferencia también a la poesía lírica de la poesía épica, por ejemplo. La lírica favorece la impronta personal, el mundo interior del poeta y por supuesto su cultura. Y cuando ejerce el arte de la poesía, Palomares ya se aleja de lo popular y pasa a lo suyo, a lo que él ha vivido de lo popular. Porque tampoco es que se separa de lo popular. No, no, no. Fíjense ustedes lo interesante de esto. Es una persona que está en lo popular, pero muestra su perspectiva. Esa es la característica de poeta de Ramón Palomares. Desde su perspectiva personal muestra lo popular. Y esa muestra suele ser una invitación a entrar a un mundo que es muy diferente, por ejemplo, a lo que persiguen algunos poetas, que más bien lo que hacen es mostrarte al mundo, no hacerte una invitación para que tú intervengas, sino mostrarte al mundo. Digamos, no lo digo tampoco por un juicio de valor, sino lo digo por una característica, como siempre hay que aclarar estas cosas, ¿no? Y Palomares, afortunadamente para nosotros, es consciente de su condición, es consciente de su rol, ama su tierra, ama su lugar, pero es un hombre también ahora de Venezuela, es un hombre también de la ciudad, es un hombre de otros pueblos, es un hombre también de otros paisajes.
Y eso es importante porque en la poesía de Palomares también notamos esa ampliación. Es decir, llega un momento en que él también incluye variables y variantes de lo local. Estas sutilezas solo son posibles si hay una experiencia poética con el paisaje. No puedes obtener esa capacidad de relacionarte con esas imágenes de otro modo. Y los que hemos leído poesía zen o poesía taoísta, entendemos bien lo que eso significa. Es una relación de fluidez y de intimidad con lo objetivo. Y en lo objetivo entra lo popular, entra lo geográfico, digamos, entra la exigencia del camino con el que tú te encuentras, porque, digamos, es también una imagen que me parece oportuna para hablar de Ramón Palomares, y es que él nos muestra como un camino mítico a través de una condensación poética. Y es un aporte excelente, porque, digamos, el mestizo, el mestizaje, el autóctono, se siente un hombre de mundo, se siente un hombre internacional, se siente un hombre, digamos, que está en la medida del mundo. Y esto también es otro aporte del poeta. El poeta, digamos, nos coloca al nivel humano mundial. Y Palomares también es consciente de eso. Muchos le llaman el hombre universal, muchos le llaman el hombre planetario, muchos le llaman el mundo internacional. Podemos llamarlo de cualquiera de esas maneras y estaríamos hablando de lo mismo. Es decir, adquirimos una conciencia mundial de nuestra condición local. Y es uno de los rasgos de la poesía. Palomares, y digamos siguiendo estrechamente en la línea de Miguel Ramón Utrera y de Enriqueta Arbelo Larriba, que son sus antecesores más inmediatos, nos da un vuelco completo, una verdadera reinvención, porque no estamos hablando ya de una relación objetiva con la imagen, en el caso de Miguel Ramón Utrera, ya no estamos hablando de una imagen íntima, acogida, como en el caso de Enriqueta Arbelo Larriba, sino que estamos hablando de una imagen construida, una imagen completa, en la cual se te está indicando la entrada, se te está indicando el camino. Es como si tú hicieras una caminata por la imagen, es como si tú caminaras la imagen. Y es algo que Palomares desarrolla durante todo su proceso creador, y lo que hizo fue, como buen poeta y como hombre de carne y huesos y como hombre que amaba a este país, lo que hizo fue diversificar sus imágenes, diversificar sus materiales. Y pues también es natural porque si tienes una relación fluida con el entorno, bueno, vas a poder captar el entorno tal y como es, las gentes tal y como son, de una manera completa. Y digamos, es la única manera para poder crear, para poder construir, en el buen sentido del término, una imagen como lo hace Palomares. La modernización y la tradición en conjunción. Modernización en la ruptura con lo onírico del sentido objetivo de la imagen, la contemporaneidad por la sublimación de lo onírico, un rasgo absolutamente contemporáneo, y sobre todo porque cada imagen entrelazada, cada imagen armada en una estrofa, entonces nos remite a la tradición, a lo popular, a la tradición por nuestra tradición castellana, que Palomares ama, adora, bueno, como siempre en la poesía venezolana
es indispensable el barroco español. Es indispensable para comprender bien la poesía venezolana. Y digamos, Palomares no es la excepción. Él viene de esta línea tradicional, por eso su manejo del verso, por eso el manejo de la estrofa, eso no viene, digamos, gratuito. Y con lo popular, porque estamos hablando del habla, estamos hablando de la imagen del habla, estamos hablando de la oralidad en el buen sentido del término, porque con la oralidad hubo mucha charlatanería, y hay que decirlo, porque sobre todo se considera lo popular como algo no banal, sino como algo asequible. Y nos olvidamos que también es un arte. Es decir, hay personas conversadoras, hay copleros, decimeros, que son artistas, digamos, son cultores en el sentido artístico del término. No es cualquier hablador que te vas a conseguir en una buceta o te vas a conseguir en una esquina. No, no es cualquier hablador. Aunque te lo puedes conseguir en una buceta y te lo puedes conseguir en una esquina. Y es un poco lo que ocurre con la oralidad. La oralidad es también un fundamento del arte. Lo popular no tiene nada que ver con que eso sea reducido a lo populachero, para decirlo con un término diferente, ¿no? Que sería opuesto a lo popular. O sea, lo genuinamente popular es artístico. Y después tenemos lo populachero, que es hacer de lo popular una mercancía o un esteticismo. Que eso también es válido. No lo digo tampoco para crear polémica en torno a esas posibilidades, ¿no? Sino más bien para aclarar. Estamos aclarando. Y esa es un poco la característica de Ramón Palomares como poeta. Ahora, ¿qué pasa con Rafael Cadenas? Bueno, un ejemplo de la diversidad que ha adquirido el movimiento poético venezolano lo tenemos aquí. Porque Cadenas es completamente diferente a Ramón Palomares. Y Cadenas no viene tanto de la línea local, sino viene de la línea intimista. Es decir, viene de la línea de Pérez Bonalde, viene de la línea de Ramos Sucre, viene un poco de esa línea, que es la línea de la intimidad, es la línea de la densidad, del ser, que surge no porque sea un capricho del poeta o un capricho de la persona, sino que surge porque te encuentras con unas condiciones reales que no te permiten ser, que no te permiten desarrollar tu ontología. Y sobre todo, este es un rasgo que está muy presente en Cadenas en los años 60, específicamente. Porque cuando hablamos de Cadenas, tenemos que hablar de el Cadenas en dos fases, que es la fase que está vinculada con la línea de Ramos Sucre y de Pérez Bonalde, y la segunda fase que tiene que ver más con la línea angloparlante, que merece una atención aparte porque no propiamente es una línea, sino más bien es como una especie de tendencia que se da en Venezuela y que es muy curiosa porque los venezolanos fuimos siempre más lectores de la poesía española, de la poesía francesa, de la poesía italiana, más que de la poesía de habla inglesa. Y esto parece curioso, pero si nosotros nos damos cuenta que solo a partir de los años 70 vamos a ver esta tendencia bien marcada de lo que es la tradición de habla inglesa, podemos entender que se hizo popular tardíamente la literatura de habla inglesa y eso merece una investigación aparte que por supuesto en este momento no podemos hablar de eso. Pero lo importante es que Cadenas es
uno de los coadyuvantes para que se dé ese fenómeno, ¿no? Esto es importante. Pero sobre todo, esta línea del primer cadenas que trabaja todavía con lo sugerente, trabaja todavía con el poema. El poema con su carácter hipnótico, con su carácter de cadencia, es decir, la cadencia envuelve de un modo pausado, de un modo rítmico, de un modo melódico, y nos sugiere no tanto una descripción de lo local, sino una descripción de la experiencia humana, que es un poco lo que había desarrollado Ramos Sucre en su momento. Pero en el caso de Cadenas, él todavía le da más preeminencia a la ontología, a la relación ontológica con la realidad. Y es un poco también una actitud que viene del orientalismo y también viene del romanticismo. Ahora, de un modo muy acertado, Cadenas es un seguidor de Ramos Sucre, pero a su manera, a su modo, porque sobre todo no está viendo el modo como una muletilla, no está viendo el modo como una herramienta, sino está tomando su experiencia vivencial con lo mítico, sobre todo en este primer periodo, porque hay un espacio mítico en Cadenas, igualmente que en Palomares, en esta primera poesía. Y esto tenía sentido porque el aspecto mítico era una sublimación de la geografía. Era también una invitación al verdadero tempo o el verdadero ritmo de la realidad que Cadenas trata de, y lo logra por supuesto, de llevar a la experiencia del poeta. Y es un gran aporte de Cadenas. Y es un aporte además no solo a la poesía venezolana, sino a la poesía. Porque es un poco lo que nos demuestra también la década del 60. Estamos aportando al mundo, estamos aportando a la lengua, estamos aportando al idioma, estamos aportando a la cultura latinoamericana y mundial. Que no tengamos la capacidad de promocionarnos y de difundirnos en el exterior en los años 60, pues nos perjudicó. Pero la realidad de los hechos, y Cadenas es una muestra, y Ramón Palomares también lo es que estamos hablando de una condición internacional de la poesía y de la cultura. Porque este aspecto ontológico de Cadenas es absolutamente actual y es absolutamente planetario. Estamos hablando de la experiencia humana y es, digamos, uno de los grandes fundamentos de la poesía de Cadenas. La experiencia humana. La experiencia humana de la verdad, la experiencia humana de lo verdadero y sobre todo de la verdad y de lo verdadero que te acontece a ti. Porque allí también hay una variante con respecto a la poesía zen y a la poesía taoísta. Cadenas es personal. La poesía taoísta y la poesía zen tienden a ser impersonal. Pero al mismo tiempo, Cadenas toma lo impersonal, trabaja con lo impersonal, pero siempre en relación ontológica, no en relación metafísica, sino ontológica. Y quisiera hacer, digamos, una diferencia entre las dos. Por eso el trabajo de Cadenas es tan importante, porque es ontológico, no es metafísico en el sentido de la metafísica pura, de la, digamos, experiencia trascendental de la iluminación,
por ejemplo, sino es algo más cotidiano, algo más distinguible, algo más fácil de experimentar. Y por supuesto, esto porque se trata de un poeta. Se trata de la experiencia de un poeta. Se trata de la experiencia de un poeta con la imagen que está experimentando, con la imagen que está impactando en él y lo está conectando al mismo tiempo con una condición mítica humana que nos viene o deriva del pasado y que se hace actual, se actualiza precisamente en la experiencia. Y esto también combina a cadenas, con lo que llamamos la experiencia poética. Esto es muy importante, porque la experiencia poética es como el material del cual se nutre la poesía. Sin experiencia poética, ¿cómo puede existir poesía? La poesía se nutre de la experiencia poética. La experiencia poética es algo real, es algo de todos los días. Y el planteamiento de cadenas quizás en esa década no es tan visible, pero después lo será de una manera, digamos, opuesta, porque se va a objetivizar esa relación con la imagen. Se va a objetivizar. Y de alguna manera, Cadenas ha variado de su relación con Ramo Sucre, que lo conecta con la poesía francesa, ha derivado hacia una relación con la poesía de habla inglesa. Y dentro de la poesía de habla inglesa, con aquella que trabaja la objetividad de la imagen. Y es perfecto, porque es absolutamente complementario. Si tu relación es ontológica con la experiencia poética, y es lo que representa tu poesía, tiene que ser absolutamente natural el que tú estés conectado con esta tradición, que tú estés conectado con esa experiencia. Es indispensable y es perfectamente natural. Y es además lo que permite que la obra de Cadenas sea redonda, sea auténtica, porque está respondiendo a este planteamiento desde un principio. Solo que en el formato, en la estética, pues ha ido de lo sugerente francés a lo directo anglosajón, ¿no? Y eso lo ha hecho porque también ha tenido la necesidad de hacerlo. Y yo insisto en esto porque yo veo siempre a la poesía de Cadenas como una poesía de la realidad, una poesía de la realidad experimentada por él, una poesía de la realidad que experimentamos, que sentimos que nos pertenece como seres que habitamos en este espacio geográfico, en este tiempo. Y eso es magnífico porque no está tratado estéticamente, es allí porque en su segunda parte suele referirse al poema como una limitación, es decir, suele referirse a, ¿cómo podríamos decir?, la prestidigitación sobre el poema como una limitación para la poesía. Esto aparece muy, pero muy claro en Anotaciones, por ejemplo, que es de su segunda etapa. Y sin duda, lo que yo diría es, estos aportes son estéticos, pero no por el esteticismo, son estéticos porque se corresponden con una experiencia real, con una relación con la verdad de ser consciente de que tu lenguaje está tratando de equipararse con la realidad. Tu lenguaje está tratando de equipararse con la experiencia que tú tienes. Pero ese es tu lenguaje, ese es el lenguaje que te pertenece. Es como si el poeta fuera un ser vivo que aparece en el texto. El ser vivo que es el poeta aparece en el poema.
está en el texto, no necesariamente un poema, por eso el título Anotaciones. Anotaciones son máximas, son poemas, bueno, podríamos decir, son textos con sentido poético. Eso es lo que son las anotaciones, textos con sentido poético. Y allí se ve de un modo muy claro que es el ser vivo el que le interesa a Cadenas. No es el poema, no es ni siquiera la poesía, es el ser vivo que es el poeta. La verdadera poesía para Cadenas es el ser vivo que es el poeta. Que no estamos hablando tampoco de un individualismo ni siquiera, no, estamos hablando de una individuación de la realidad que vivimos todos. Eso es lo genuino para él. Y se ve con mayor claridad en esta segunda etapa porque la imagen objetiva se lo permitía. La imagen objetiva le permitía de un modo más directo acceder a esta condición interna, real, auténtica del poeta, de tomarse un café en la mañana, de leer el periódico, de salir y agarrar una buceta y ir a su sitio de trabajo y de ir recorriendo una realidad que puedes admirar, que puedes ver, porque la ciudad entonces también forma parte de la realidad. La ciudad no está separada de la realidad. Eso es muy importante y por supuesto que estos ensayos audiovisuales, digamos, lo que muestran son las ideas. No podemos desarrollarlas como quisiéramos porque, digamos, ese tampoco es el planteamiento. Para nosotros más bien lo que importa es que este contenido y este desarrollo que ha tenido el movimiento poético venezolano, a través de estos dos poetas, nos muestra que se ha diversificado la plenitud. ¿Saben una cosa? Yo me ubico en los años 60 y si yo hubiese sido director de publicaciones de algún instituto en Venezuela, hubiese buscado la manera de publicar una antología de la poesía venezolana y distribuirlas en las embajadas de Venezuela en todo el mundo. Yo hubiese hecho eso si hubiese sido una autoridad cultural en ese tiempo. Hubiese movido esa iniciativa. Porque llegar a este punto y que la poesía venezolana no sea conocida en los años 60 internacionalmente es algo realmente muy particular, ¿no? Y siempre es lo que nos encontramos también reflejado en la poesía de Cadenas. Esa venezolanidad aparece reflejada en la poesía de Cadenas. Lo entendemos perfectamente y es una demostración de cómo el localismo está presente pero de un modo indirecto. Porque al mismo tiempo, bueno, estamos en una localidad, eso es inevitable. Estamos en una localidad. Y fíjense ustedes cómo Cadenas ha logrado el color, transmitirnos el color local, pero de una manera local, perdón, de una manera indirecta. ¿Ok? No de una manera directa como Palomares. Lo que usa Palomares indirecto es la imagen. Porque es una imagen que aunque te esté describiendo una imagen real del campo venezolano, esta imagen aparece como si no fuera el campo venezolano, como si fuera un sueño. El carácter mítico de Cadenas es un tono. El carácter mítico de Palomares es una imagen. Y digamos,
es perfectamente comprensible. La poesía venezolana, señores, está en un momento excelente, magnífico. Y tanto Ramón Palomares como Rafael Cadenas lo demuestran. Por supuesto, hay otros autores, si nos ponemos a hablar, mira, ahí está el poeta Muñoz, ahí está Acosta Bello, un momento, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa, somos conscientes. De hecho, acuérdense que Valera Mora empieza a publicar en los años 60 también. Esto es importante. Sin embargo, he querido hablar de ellos dos porque representan muy bien y de un modo muy claro cómo se ha diversificado las líneas ya autónomas. Estamos hablando ya de una tradición de la poesía venezolana. Al mismo tiempo que se están haciendo poemas actuales, poemas contemporáneos, tanto en el caso de Palomares como en el de Cadenas, estamos fundamentando nuestra tradición. Una cosa bien curiosa también de la poesía venezolana. Y en general de la poesía latinoamericana, pero específicamente en la poesía venezolana es algo muy, muy particular también, ¿no? O sea, nosotros estamos fundamentando nuestra tradición experimentando. Estamos fundamentando nuestra tradición con la modernidad, con la experimentación, con las vanguardias. Imagínense ustedes qué características tenemos y cómo además lo estamos haciendo en dos líneas, la línea localista y la línea intimista. Porque hay que decirlo también, en Cadenas hay dolor, en Cadenas también hay drama, porque hay un corte, ese corte entre el hombre pleno y la realidad es también un sufrimiento. Es también un sufrimiento. Es decir, se padece la pérdida de un estado mítico. Yo pertenezco a un pueblo comedores de culebras. Wow, eso es una imagen mítica, como ustedes pueden ver, pero es más bien un tono. No es como la poesía de Palomares. Yo quisiera tener un ejemplo con una imagen de Palomares, no la tengo ahorita en este momento, pero eso tampoco es la idea de este ensayo audiovisual. ¿No? Esto no es una clase. Pero sí quiero que vean cómo tanto Cadenas como Palomares diversifican nuestra plenitud y son ya una variante y una variable de nuestras propias líneas impuestas. La línea impuesta por Pérez Bonalde y la línea impuesta por Andrés Bello. Y estamos hablando aproximadamente, yo diría, de unos 140 años aproximadamente. De 140 años de historia de la poesía venezolana. Y nos encontramos con esta diversificación, con esta plenitud diversificada. Hay que ver lo que significa el poeta Muñoz, por ejemplo, en esa década. El planteamiento de Acosta Bello, ese planteamiento sumamente interesante. Ahí está también Guillermo Sucre, como poeta. Y esto es interesante, Valera Mora, es un planteamiento completamente diferente. Yo digo que en esta diversificación, como dije al principio, en medio de un tumulto político y de violencia, nos encontramos que
a pesar de las condiciones, el movimiento poético venezolano está en pleno desarrollo, en pleno auge. Y con dos contribuyentes que nos van a ayudar mucho a comprender la poesía venezolana del siglo XX y que hicieron unos aportes sumamente valiosos, porque también establecieron un punto de apoyo para lo que serían las siguientes actualizaciones, tanto en los años 70 como en los años 80. Porque lo que ocurrió en los años 60, parece mentira, marcó la dirección de los 70 y de los 80. Eso es importante decirlo, ¿no? Y así lo veremos en una próxima entrega. Buenos días, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.